Vamos ahora a repercusiones de lo que informó ayer el INDEC, inflación del mes de mayo, 1.5% a nivel federal, acumulado en lo que va de 2025, 13%, y la variación interanual del 43.5%, lo que subió, pero muy por debajo del índice general, fueron alimentos y bebidas con apenas 0.5%. Julián Montané es economista, asesor financiero, y está en línea para charlar sobre este tema con la radio. Licenciado Guillermo Ismael le habla. ¿Cómo anda? Buen día. Muy buenos días, Guillermo, ¿qué tal? Bien, gracias por atendernos. ¿Cómo se explica el fenómeno de la inflación del mes pasado, tan a la baja, incluso comparado con el mes anterior, con abril, con marzo? ¿Qué mirada tiene de lo que informó el INDEC? Bueno, en primer lugar, ya sabemos que la reducción de la inflación es un hecho. Empezamos con un pico en diciembre de 2023 y a partir de allí empezó a reducirse los precios, y esto es simple y llanamente por la reducción de oferta de dinero. El dinero es un bien más en la economía, como el azúcar y como el café. Entonces cuando esto empieza a escasear, vale más, y por eso estamos viviendo ese proceso de desinflación. Y también eso nos refleja también un cambio de modelo económico que era completamente distinto al anterior. Entonces, al tener superávit fiscal, no haber emisión, estamos transitando ese proceso de no deflación, sino desinflación, que es la reducción de la suba de precios. Porque el IPC es simple y llanamente eso, una canasta de bienes donde vos medís el precio hoy, medís el precio el mes siguiente, te fijas cuánto varió y decís, bueno, esto fue la inflación, y esto a nivel nacional. Uh-huh. Y otro punto importante es que uno tiene que segmentar eso, porque vos lo que hacés es medir una canasta general de bienes, pero ahí tenés azúcar, tenés café, tenés lo que te sale pagar el celular, la educación. Entonces, cuando uno desagrega, se da cuenta que la inflación de este gobierno es una inflación de tarifa, porque, por ejemplo, alimento y bebida tenemos una inflación muy baja, ni hablar del tema de transporte, pero sí tuvimos una inflación alta en todo lo que es vivienda, gas, luz, agua, electricidad, salud. Entonces, todo lo que sea servicio es lo que más está subiendo de precio, mientras que viene lo que menos está subiendo y hasta va camino a reducirse también. Bueno, acá percibo, digamos, una explicación suya muy cercana a la mirada que tiene el gobierno. Ahora, una parte de la sociedad cuando lee, cuando escucha este indicador es muy escéptica, muy incrédula, le parece inverosímil, pero que nota que cuando va al supermercado algunos productos suben, otros están estables, pero que no hay un mejor rendimiento de su poder adquisitivo. ¿Cómo compatibiliza este análisis que usted recién esbozó con la percepción de una parte de la sociedad? Mira, en primer lugar, siempre la economía, viste, ahí viene que suben más, viene que suben menos. Entonces, el índice ese es un promedio ponderado. Uh-huh. La inflación sea un 1,5%, no quiere decir que todos los bienes suban en 1,5%, sino que algunos suben, otros bajan, y ese promedio ponderado te da ese valor. Entonces, ese es el primer punto a destacar. Después, por el otro lado, uno tiene una medición que se llama índice de salario. Así como vos medís la inflación con el tema del precio de una canasta de bienes, vos también medís cuánto están pagando de salario promedio en la Argentina. Entonces, por un lado, acá hay dos cuestiones, tres en realidad. Si uno medís contra la inflación, hay como una leve recuperación desde la caída que tuvo en diciembre, y después comienza a recuperar y ahora está, digamos, estancado. Pero cuando lo medís en dólares, subí porque simple y llanamente porque el dólar del año pasado estaba a 1.500, hoy está a 1.200, pero el precio nominal, el salario nominal en pesos creció. Entonces por eso te da más alto el salario en dólares, y ahí tenés la reactivación del turismo, que ha crecido 90% en marzo, 24% en abril. Ahora bien, la cara negativa de todo esto es que si vos relacionás el salario con el precio de las tarifas, ahí sí te da una caída brutal. Uh-huh. Sobre todo en el tema de los salarios formales. Entonces, el alto costo tarifario, como dije antes, al ser una inflación de servicios, vos tenés que pagar la luz, el agua, la electricidad, la educación, y después te queda un remanente chico para consumir. Entonces, usted aludió, usted, Julián, el poder adquisitivo de la gente. Entiendo. Usted aludió, Julián, hace un ratito al tema de alimentos y bebidas, que decía no sube tanto o sube bastante menos que tarifas, pero los alimentos han dado un salto tan fuerte que a lo mejor encontraron un techo, ¿no? Y además a lo mejor encontraron un tope en la caída de cierto consumo urbano a escala, porque todavía no se nota un repunte. Si uno ve los indicadores de recaudación municipal, provincial, la recaudación real de la propia Arca, se nota que el consumo no repuntó del todo de manera homogénea. Bueno, en primer lugar, si uno mira los indicadores de recaudación, como bien dijiste vos, uno no tiene que mirar la recaudación total, sino vos tenés que mirar, por ejemplo, la recaudación por IVA. Eso sí te permite medir el consumo. En este caso tenemos que el IVA en realidad está por encima de la inflación. La recaudación por IVA viene bien, no viene mal. O sea, eso al menos el último dato de mayo.
Después los aportes a la seguridad social, que son los pagos a jubilación, y todo eso también viene creciendo. Y por último, impuesto al cliente. Entonces, el día que yo vea que la recaudación por IVA cae, bueno, ahí te doy la derecha y te digo, mira, no estamos viendo un repunte de la actividad y estamos viendo una caída. En este caso, al menos durante mayo no se vio, habría que ver después qué sucede en junio. Bueno, y hablando del INDEC, usted mencionó el tema de la cuestión salarial, y hablando del índice de salarios, acá estoy consultando el último dato publicado en mayo de este año, el dato de marzo, perdón, y la verdad es que yo consulto también a la audiencia, lo consulta usted. Por ejemplo, en el caso del sector privado no registrado, el informal, el que está en negro, allí se informó que la variación mensual fue del 5%, pero la variación interanual del 183%. Es decir, que se triplicaron los ingresos del informal en un año. ¿No parece muy verosímil? Sí, o sea, el informal, ojo, porque vos pensás que el informal viene del cuartierno, o sea, si vos mirás ese índice completo, yo lo tengo, si lo ajustás por inflación, todavía no recuperó los niveles que tenían en 2018, 2017. Entonces, los informales recién a partir de junio 2024 es que empiezan a recuperar agresivamente. Entonces, como bien viste vos, el salario privado no registrado es el que más está subiendo últimamente, pero recordemos que eran los que más habían perdido antes. Entonces, eso es cierto que eran los que más habían perdido, pero suena poco creíble que se hayan triplicado los ingresos en marzo de este año comparado con marzo de 2024. Insisto, parece poco real. Puede ser, pero el tema es que el INDEC, viste, tiene un sistema de medición en base a encuesta y bueno, el resultado le da este. Entonces, pero también ahora explica, si vos te explicás la cantidad de viajes o las ventas en los shopping están creciendo, entonces hay indicadores. Bueno, pero los viajes al exterior, a Estados Unidos, a Europa, no es del informal, digamos, del informal medio, es de una clase más acomodada que hoy por hoy con el dólar barato tiene acceso a esos bienes y servicios, me da la impresión. No, pero en los shopping no hay que va a la clase acomodada. No, aludía a viajes afuera. En cuanto a shopping, bueno, hay que ver. No tengo el dato desagregado yo. No es motivo para festejar o decir que está todo bien. Simplemente no tendría que haber trabajo informal, tendría que ser todo formal. Pero bueno, la recuperación ahora. Si vos te fijas, los formales sí están mostrando caída. Al menos también desde julio 2024 cuando vos ajustás por tarifa, el salario informal tiene caída, mientras que el informal tuvo una recuperación. Pero bueno, esos son datos. Hay gente que lo sentirá menos, gente que lo sentirá más, pero a nivel general. Entiendo. El gobierno se entusiasma con la posibilidad de que en parte del segundo semestre ya la inflación arranque con 0.9, 0.8. ¿Ve un escenario marcado a la desaceleración? ¿Cree que este proceso se va a consolidar en lo que resta de 2025? Bueno, mira, hay un punto importante, porque el problema que estuvo surgiendo en los últimos meses, esto se podría hacer una alerta amarilla, es que mucha gente que hizo, lo que no había que hacer era tomar deuda en pesos y comprar dólares. Y muchos empresarios que hicieron, tomaron deuda en pesos y compraron dólares. Entonces, toda esa deuda en pesos, que es carísima y a tasa de interés muy alta, se va a tener que pagar. Entonces, muchos van a tener que terminar vendiendo divisas estadounidenses para poder cancelar pagos, y eso va a generar una leve recesión. Entonces, ahí está el peligro, digamos, o la alerta amarilla. Entiendo. Julián, después, sí. ¿Cuál era la otra pregunta? No, preguntaba si usted ve un escenario de desaceleración de inflación en lo que resta del año y que se pueda llegar a un 25% anual, por ejemplo. Ahí está. Y ese otro punto importante, que cuando uno mide la demanda de dinero, entonces tiene en cuenta que la oferta son los depósitos más el dinero en efectivo y le va restando lo que se recauda en impuestos, lo que se paga de salario, lo que se consume, lo que se debe, te da negativa. Es decir, que siempre hay alguien en el circuito económico que se queda sin un peso y tiene que vender dólares, entonces eso hace caer su precio. Y por eso, de alguna forma, la divisa no van a querer que se vaya a 1000 por una cuestión de que sería muy nocivo, pero tampoco van a permitir que se dispare. Julián, gracias por el testimonio de la radio. Le dejo un saludo. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Julián Muntané, licenciado en Economía, su mirada sobre el indicador de inflación que informó INDEC 1.5 en mayo. 7:32, Tandi Noticias.